Vamos rápidamente a ver nuestra información, Ricardo. Así es, estamos en temporada de lluvias, temporada de deslizamientos, desbordes, huaicos. Defensa Civil está haciendo su trabajo, también el Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el CENEPRED, el señor Juvenal Medina, que es el titular de la entidad, está con nosotros. Señor Medina, buenos días, Señor bienvenido. Medina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema que afecta a nuestro país. Bueno, ya llegó la temporada de emergencias, las lluvias han llegado, lamentablemente no se ha podido hacer todas las tareas, muy pocas en realidad, de prevención, y lo que tenemos ahora es más bien atención de las emergencias. ¿Cuál es el panorama, cuál es la evaluación que usted hace del momento actual en nuestro país? Bueno, lo que estamos viendo justamente es la confirmación de escenarios de riesgo que desde ya el año pasado el CENEPRED ha venido advirtiendo de las probabilidades de que ocurran estos tipos de desastres, dada la alta vulnerabilidad que tiene nuestro territorio, poblaciones, infraestructura, entre otros. Del 100% de, advertencias, por llamarlo de alguna manera, que ustedes hacen, han sido atendidas por las autoridades a las que les correspondía atenderlas. Claro, lo que son atenciones mayormente centradas en la respuesta a emergencias, pero acciones correctivas, En la darle la prevención, me seguridad, refiero. prevención y corrección del riesgo, muy poco. Muy poco. Entonces, y eso es algo que nosotros estamos, digamos, Es tratando decir, de... ustedes advierten en qué sitio puede ocurrir una emergencia, un desborde, Así es. un huaico, un deslizamiento, y quienes tienen que hacer la tarea de prevención no lo han hecho. Justamente son las autoridades locales, tanto distritales como provinciales, así como autoridades regionales, tienen, digamos, una función directa de llevar a cabo acciones tanto correctivas como preventivas, más allá de lo que pueden ser prepararse para afrontar una emergencia, que es diferente. Es otra cosa. Que es lo que más o menos se viene haciendo hoy en día, Es dado la que reacción, nada es la más. reacción. Entonces, ahí donde podemos nosotros constatar que las emergencias que vive el país es una verificación, una constatación del déficit de prevención que aún tenemos y que tenemos que remontar esta situación para poder no estar viviendo situaciones de emergencia cada vez que llueve. Cuando dice tenemos que, ¿quiénes? ¿De quién se ocupan? ¿Quiénes son los encargados? Porque siempre hay como una especie de sujeto tácito en estas Sí. oraciones que no sabemos, tenemos que identificar los responsables, ¿no? Efectivamente, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo hay distintos responsables en todos los niveles, desde el nivel nacional hacia el nivel local. Entonces, por ello es importante ver quién hace lo que le corresponde. En la gestión del territorio, en lo que son inversiones de proyectos para poder mejorar la seguridad o orientar el desarrollo, son las autoridades locales o gobiernos locales que tienen, digamos, que trabajar en su territorio para mejorar las condiciones de seguridad. Para ello, desde las entidades nacionales brindamos la asistencia técnica, facilitamos la información que le oriente. ¿Qué pasa cuando ustedes advierten una zona de riesgo muy vulnerable y ven que la autoridad no está haciendo nada? En este caso estamos tratando de incorporar a las entidades de control y fiscalización, como es la Defensoría del Pueblo, digamos la Contraloría, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, para que podamos ya de manera más directa que las entidades cumplan con su responsabilidad en el marco del sistema. Bueno, el CENEPRED hace su trabajo, identifica cuáles son los espacios donde se puede producir una desgracia. Así es. Y advierte a las autoridades que tienen que corregir esa situación. Por eso mi pregunta. Cuando no la hacen, la Fiscalía tiene que intervenir entonces. Lo que pasa es que mi pregunta va por el hecho de que llevamos demasiados años con esto. Así es. Entonces usted dice, estamos tratando de incorporar. ¿Qué quiere decir estamos tratando de incorporar? A lo que voy, señor Medina, y con esto no quiero de ninguna manera responsabilizarlo de todo lo que ocurre, pero seamos sinceros. ¿Qué está pasando que impide año tras año que, como usted dice, cada uno asuma su responsabilidad? O las responsabilidades están muy dispersas, o el Estado no tiene capacidad de organizarse para decirle al señor de un distrito, a un alcalde que tiene los fondos, oiga, señor, ya déjese cosas y proteja la ribera de su río, haga lo que tenga usted que hacer. Es decir, no podemos seguir sentándonos viendo cómo todo ocurre y quejándonos de que las autoridades no hacen lo suyo. ¿Qué tendría que cambiar, señor Medina, para que esto funcione? Lo que tenemos que es hacer que en este caso, digamos, haya una mayor voluntad política desde la autoridad local para poder orientar recursos que están accesibles, que están disponibles en el sistema financiero del Estado para poder invertir de manera anticipada en acciones correctivas. Pero es complicado si es que ni siquiera la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios lo ha hecho. Claro, no se le puede poner una pistola al alcalde y decirle, señor,
¿ah? Construye usted la defensa ribereña, porque el río va a venir y se va a desbordar. Y sin embargo no lo hacen. Lo que vemos que en muchos de los casos autoridades que están ejerciendo la función pública o alcaldes no han conocido o no conocen el tema de la gestión del riesgo, porque de alguna manera no está previsto dentro de sus funciones, no está previsto en la campaña electoral ni en los planes de gobierno que plantean acciones correctivas, acciones de gestión de riesgo, y es algo que tenemos que mejorar en nuestro sistema electoral. Lo que pasa es que la desesperación, señor Medina, es que no mejoramos y la gente se sigue muriendo. Pregunto, ¿tiene sentido descentralizar una acción que es tan fundamental para la vida de los peruanos? Yo entiendo que la descentralización es importante, pero ¿no debería haber más cohesión y no tanta dispersión en algo tan fundamental como el manejo de la prevención? Es importante reconocer que la gestión del riesgo tiene que llevarse a cabo de manera, digamos, descentralizada, pero también con un sistema de actuación coordinado y articulado entre todos los niveles de gobierno. De acuerdo. En este caso ustedes tienen fondos, ¿no es cierto? Que a los cuales se puede, ¿cuál es exactamente la labor de Cenepret? ¿Ustedes le dan dinero a las municipalidades? Cenepret no administra fondos. Ya. Hay un mecanismo financiero en el Estado, que en este caso el FONDES es un fondo justamente orientado para lo que es atención de proyectos de inversión en prevención, en reducción de riesgo y atención de emergencias, pero también tenemos, pero si también hace su tarea y el FONDES no la hace, si lo que sucede, no la hacen. Lo que sucede es que la gestión que hacen los gobiernos locales muchas veces no es la suficiente, no tiene la capacidad para poder hacer una efectiva gestión de esos recursos. En muchos casos, muchas autoridades ni siquiera conocen la existencia de estos recursos. Entonces, y ahí estamos trabajando para poder acercar la información. Un alcalde que no conoce, que nos está escuchando en este momento y que quiere resolver el problema para el próximo año, pues ya se le pasó. ¿Cuál es la relación que tendría que tener con ustedes, digamos, ¿no? En este caso, lo que nosotros estamos viendo que la emergencia que está viviendo el país debe ser un punto de partida para emprender acciones correctivas y preventivas. Porque ya, pero no, le digo, si no se ha hecho antes, si no se hizo antes, tenemos que hacerlo ahora. Ahorita el alcalde de Pisac, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido esta desgracia después de 10 años. ¿Qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que acudir? Asumamos que no tiene la capacidad, ni tampoco se le puede molestar por eso, no se le puede fastidiar para saber qué hacer en su distrito. Por eso, ¿a dónde va? Justamente las entidades técnicas nacionales como INDECI, Cenepret y entre otras, estamos justamente brindando la asistencia técnica para poder trabajar juntos. El señor ministro de Defensa, en la visita que hicimos a Cajamarca, hizo énfasis en esta voluntad desde el nivel central de poder trabajar de manera articulada con los gobiernos locales. Pero la pregunta es concreta. Estamos trabajando. ¿A quién llama? ¿Cuál es el teléfono? ¿A dónde se acerca? Tenemos en el Cenepret una entidad que tiene las puertas abiertas y estamos justamente también trabajando con personal descentralizado en algunas regiones del país para poder acercarnos y poder tener una relación más cercana con las autoridades locales. Ustedes le brindan asistencia técnica sobre cuál es el proyecto que deben de presentar y a qué fondos postular, etcétera. Exactamente. Muy bien, entonces esa información es importante. Y en esa labor estamos trabajando de manera articulada con INDECI, justamente porque entre las dos entidades técnicas tenemos que cubrir esa gran demanda que tiene el país en materia de prevención y reducción de riesgo de desastres. Y ahí donde, digamos, es necesario que podamos también hacer que las autoridades locales tengan un poco más de interés en el tema. Pero también tienen que tener más conocimiento sobre cómo actuar. Así es. Y por ello, justamente, desde el Cenepret se brinda la información que les permita conocer cuáles son los riesgos que hay en su territorio y de qué manera pueden ya orientar recursos para la prevención y reducción del riesgo de desastres. Muy bien, se acercan a Cenepret entonces las autoridades locales para poder trabajar en conjunto con la información necesaria. No tenemos mucho más tiempo. Muchísimas gracias, señor Medina. Y a todas las autoridades locales no se sienten en sus laureles, pues, ¿no? Hay organismos del Estado que están ahí para asesorarlos y ayudarlos. Muchísimas gracias al señor Juvenal Medina, jefe del Cenepret, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.